noche nosotros vamos a compartir con ustedes pequeños conceptos que van a constituir una reflexión de vida, una reflexión que nos va a ayudar, que conforma como todos los días el pan de hoy. Recuerden que Dios siempre tiene cuidado de su creación. Dice la palabra de Dios en el principio del principio, en el libro de Génesis, yendo atrás, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios lo creó. Dice que varón y hembra los creó. Y dice así: y los bendijo Dios, entiéndase, y repito, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Subrayen esto acá: fructifíquense y multiplíquense, es decir, sean fructíferos y tengan esa capacidad de multiplicarse. Dice: llenen la tierra y sojúzguenla, es decir, domínenla. Y dice: y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En síntesis, le dio el poder y la potestad para señorear, para enseñorear. Dios crea, vamos a hacer el preámbulo del recuento. Dios crea todo lo que crea, lo material y lo inmaterial, lo orgánico, lo floral y lo fauna, y todos los reinos que componen el reino de la tierra, y pone en el sexto día, por eso el 6 se denomina el número del hombre, o sea, el número en el día en el que Dios creó al hombre, el día sexto. Y dice siempre la teología, los sabios, que es la corona. El hombre es la corona de la creación de Dios. Así que, como he dicho antes, Dios crea el sistema todo completo, donde todo está bueno, con todos los elementos de la tierra y todos los elementos de la creación, y crea en su séptimo día aquel que va a mantener todo el sistema en orden. Así que Dios le da al ser humano, varón y hembra, así como lo creó, la potestad de crecer y multiplicarse. Y desde el principio de Dios viene una calidad de otorgamiento, mientras que nosotros, Dios ha colocado necesariamente una capacidad de recepción de tal otorgamiento y tal bondad de Dios. Entonces, Dios en su principio revela su mano. Dios en su principio revela su mano, porque en ese proceso de formación del hombre, luego de que le crea en sus ideas, en sus planes, que pasa a formarlo, ¿quiénes recuerdan que Dios mete su mano? Y a diferencia de toda creación que fue creada con su palabra, ahora Dios hace un contacto más físico y contundente con relación a la formación del hombre que ya creó. Así que con sus mismas manos, Dios, como todo un alfarero, padre creativo, saca de la tierra un poco de barro y crea una pieza, crea un cuerpo humano, y luego de ese barro sopla aliento de vida, y es el hombre un espíritu vivo. Bien, entonces a partir de ahí Dios pone por iniciativa propia siempre una suerte de pacto que revela la voluntad de siempre cubrirnos y siempre otorgarnos su gracia, su provisión y su pan de cada día, su cobertura en cada una de nuestras necesidades. Y Él nos hace además privilegiados de tener una autoridad por encima de todos los seres. Pero ¿cómo nosotros realmente podemos entender lo que está sucediendo aquí? Él dice: y los bendijo. ¿Y qué es una bendición? Una bendición, técnicamente, como dice la palabra, es decir bien. La palabra bendijo en español es muy apropiada para entenderla,
porque si yo bendigo a mi hermana Lidia, esa bendición parte de un pensamiento y luego yo digo bien de ella, aparte de que también la bendición se manifiesta a través de una acción. Porque como yo hablo bien de ella es porque ya yo previamente pensé bien en ella y luego entonces sobre ella actuaré bien. Entonces, cuando Dios bendice y declara de manera verbal la bendición de Dios sobre el hombre, Él está encerrando la voluntad preciosa de accionar en bien sobre el hombre. Todo lo que el hombre necesita para la vida ya ha sido creado y formado antes que el hombre, y solamente el ser humano tiene la responsabilidad de mantener este sistema de bondad equilibrado y activo. El ser humano solamente tenía que vivir su día a día cuidando el Edén, cuidando el lugar del encuentro, labrando el lugar de los frutos de cada criatura, cuidando la relación con Dios, cuidando de escuchar solamente su dirección. Pero como estuvimos predicando el domingo pasado, algo sucedió. Dios mostrando su voluntad, Dios mostrando su mano otorgante, su mano de bendición, su mano de dádiva, su mano de amor. El ser humano en cierta manera le da la espalda. Es ahí cuando empieza una serie de sacrificios necesarios, de vidas que necesariamente tienen que ser entregadas en un altar para que el ser humano recupere temporalmente el beneficio y la bendición. Esta bendición está latente en cada uno de nosotros y es permanente. Solamente que existe una variable. Hay un dispositivo bipolar que nosotros representamos, con el que nosotros mismos fuimos capaces de bloquear el conducto de la bendición constante de Dios a nosotros. Pero aun cuando somos pecadores, Dios nunca deja de conectarse con nosotros a través de otros medios. Así que un poquito más adelante en la historia, como yo puedo calificar o titular esta reflexión, pactos, altares de gracia, Dios se manifiesta a través de hombres selectos por Él, selectos por su escogencia, selectos por su gracia. Él se manifiesta a través de estos hombres y Él escoge a uno especial. Y Él dice, vamos a hablar ahora de Noé. A Noé le da una misión. Noé es un líder que Dios escoge para, a través de él y de su acto de obediencia, conducir un remanente, mantenerlo consagrado y hacerlo que sobrevivan a una acción depurativa altamente necesaria por causa de la maldad que se había propagado. Entonces, Dios bendice a Noé. Dios ordena a Noé y Dios le da, y Dios establece su pacto con Noé. Y cada vez que Dios hace pacto con Noé, cada vez que Dios hace pacto, a partir de ahí, el ser humano tiene aquellos individuos con los que Dios pacta, tienen una acción automática y en respuesta. Y es que por cada pacto que Dios hace con los hombres, hay una respuesta automática de levantar un altar. Y dice Dios, Génesis capítulo 9, verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Entonces Dios está en Noé restituyendo, volviéndole a repetir a usted y a mí, a toda la humanidad, a todos nosotros, lo mismo con que bendijo a Adán y a Eva. ¿Es así o no es así?
Entonces le dice, todavía ustedes tienen la capacidad y la oportunidad de multiplicarse y de llenar la tierra. Todavía esa es una misión que está pendiente en ustedes, los hijos de los hombres. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Eso es porque todavía pueden sojuzgar sobre la tierra. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Al primer pacto de bendición, a la primera bendición que Dios hizo con Adán, que se le llama el pacto adánico, ahora nosotros tenemos un pacto que Dios hace necesariamente con Noé. Pero entonces seguimos a través de la historia y vemos cómo Dios, como Noé, tiene una misión de Dios, tiene que permanecer obediente con una misión circunstancial de la historia y con una tarea eterna. La misión circunstancial de la historia, un arca, viene un diluvio. A estas alturas donde Dios le pacta, ya Él ha construido el arca, ya ha pasado el diluvio y Dios, repito, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructifiquen y multiplíquense, y le repite la misma bendición que a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué tiene que hacer Enoc? Enoc tiene que permanecer realmente en el compromiso, en la gratitud que Él ha entregado como retribución de esa bendición. ¿Y quiénes recuerdan que también como retribución de esa bendición Noé levantó un altar y hizo sus sacrificios en ese altar? Y si seguimos viendo un poquito más adelante, pero ahora en uno, amigo de Dios, llamado Abraham, vemos como Dios le dice a Abraham, antes de ser renombrado y serle puesto y serle abierto los cielos a Abraham, en el capítulo 13 del verso 11, vamos a leerlo del verso 13, dice, del verso 14 en adelante, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Y le dice Dios a Abraham, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero ¿quién puede contar el polvo de la tierra? Me hago yo esa pregunta. Nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie. Entonces, levántate, le dice el Señor. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, que todavía Dios no le ha cambiado el nombre. Abraham, pues, removiendo su tienda, porque Abraham no tenía ni siquiera una casa de cemento o de terracota, como sea que ellos construían de adobe. Él andaba en tierra, en tienda de campaña, lo que le llamamos nomadía. Él era nómada, la comunidad es nómada. Ni siquiera era ciudadano de ninguna ciudad ni nacional. Bueno, él era caldeo, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. De manera automática nosotros vemos como estos hombres de Dios, al recibir la promesa de Dios, sin aún verla, ya están celebrando, porque ellos arman un altar para consagrarle el momento a Dios y para traer
gratitud delante de Dios. Bien, entonces luego seguimos ahí, nos quedamos en la vida de Abraham. Mientras tanto, mientras Dios nos lo permite, en ese tiempo Abraham era Abraham sin la letra que Dios le añadió. Pues Dios luego más adelante le da en detalle cada vez más menciones de la misma bendición, pero ahora con detalle. Y hay una que es nuestra favorita, que es donde hablamos del pacto, de la promesa, de que en sus semillas son benditas todas las naciones de la tierra. Luego el maestro Pablo, Saulo de Tarso, nos explica que esta semilla, ¿cuál es si no es Jesús? Jesús, descendiente, la semilla de la tierra, en Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros tenemos los altares de la gracia. Los altares de la gracia, porque nada hicieron esos seres humanos antes de que Dios les saliera al encuentro. En ningún momento Adán y Eva estuvieron en la planificación de crearse a sí mismos, ni fueron merecedores de ser creados, mucho menos fueron merecedores porque no trabajaron la bendición que se les dictaminó. Misma bendición que se les restituye al ser humano en Noé. Misma bendición que se le recalca a Abraham, y aún más. Y aún en detalle dice que todas las naciones de la tierra, toda la familia de la tierra, podemos ser benditos en él. Tenemos que recordar que Abraham viene desde antes de la existencia de un pueblo hebreo y de mucho antes de la existencia de las 400 tantas y miles religiones y denominaciones cristianas que existen y musulmanas que existen y cualquier tipo de creencias. Estamos hablando del principio de los tiempos. Cómo Dios garantiza desde el principio de los tiempos, inclusive Él dictamina todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder. Recordemos además que Abraham es abuelo de uno cuyo nombre es Jacob y de otro cuyo nombre es Esaú, siendo Jacob el significado de Jacob un usurpador, un tramposo, y siendo Esaú su significado pelirrojo. Bien, entonces una de las promesas que Dios le da es cuando ellos ya son mayores de edad, que son estériles, que son ya por biología y por enfermedad no fértiles, le dice: al año que viene ustedes van a estar cargando un niño, ustedes van a estar recibiendo un niño. Gloria a Dios. Y él le pregunta a Sara, ¿y por qué ella se ríe detrás de la puerta? Y ella dice, ella está tratando de meterle un cuento a Dios. Le dice, no, yo no me estoy riendo. O sea, pero espérate, yo soy Dios, espérate. ¿Por qué Sara se ríe? Ella no se lo creía. Primero, ella era ya estéril en su juventud, ya había llegado a su vejez, así que era estéril 2 veces. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios les cambia el nombre, Él está demostrando, porque Dios está puesto para ellos. Dios está puesto para ti esta noche, porque tanto tú como Abraham ahora mismo están conectados al mismo pacto, y lo que te hace uno con Él es un punto de encuentro que se llama Jesucristo. Bien, y entonces tenemos a Abraham en la fabulosa historia. Esta historia realmente me cautiva, porque Abraham, como se le constituye padre de la fe, y realmente el concepto de fe que nosotros manejábamos antes era literalmente la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, pero que ya hemos aprendido, viéndolo en un contexto mucho más amplio, que la fe es la fidelidad, que la fe es el proceso de ser entrenado, ¿verdad? Y a nadie que entrenan lo hacen sin una lista de normas a cumplir, de normas que son instrucciones necesarias, porque nosotros nacemos como niños fluctuantes y necesitamos tutores que nos enseñan y nos guían a aprender a caminar y a caminar bien y derechos. Y ese es el mismo proceso que necesariamente tiene que atravesar el ser humano para convertirse en una persona que pueda resistir los niveles de responsabilidad que Dios le dio al ser humano en Adán, y que se los rectifica en Abraham. No es que de gratis vas a recibir los niveles de autoridad, porque ya de gratis te ha sido dada la vida. Ahora tú necesitas caminar derecho y ser entutorado sobre las normas del Santo Padre de los cielos, que te dice: levántate y sacrifícame a tu niño prometido. Tenemos ahora a Abraham ascendiendo sobre las lomas de Moré,
trayendo consigo a su hijo, su bien más preciado, que por toda su vida ha esperado y ahora es viejo y teme quedarse sin heredero. Dios le da heredero y ahora Dios se lo pide. Y entonces, sobre esa obediencia, sobre esa fidelidad, sobre esa angustia, él confía ciegamente de que si aún pierde la vida su tesoro más preciado, quien ordenó fue Jehová, y a él ha de obedecer. Esa fue la corona que se llevó a Abraham, y en su simiente son benditas todas las naciones de la tierra. A partir de ahí Dios se separa para el ser humano, o mejor dicho, revela para el ser humano que él se reservó entre todos uno que es mucho más especial, entre todos los altares de la gracia, uno que te une al pacto. Bien, entonces, en ese momento ese sacrificio se quedó en stand-by, porque Dios lo iba a retomar unos cuantos miles de años después. Estamos hablando de los años desde antes de que surgiera otro llamado Moisés, que dicho sea de paso, de la tribu de Leví, que sea el receptáculo de sus instrucciones por escrito. Pero debemos recalcar que desde el Edén Dios está dando instrucciones verbales y que todo lo ha creado detrás de un mandato verbal. Bien, entonces tenemos la fidelidad del hombre con la que nosotros somos guiados a caminar. Todo depende a qué le vas a ser fiel: al evangelio de la serpiente o al evangelio de el Creador. Porque la serpiente tiene un evangelio también. Y Adán y Eva se convirtieron a ese evangelio. Y Dios por su misericordia los rescató de ese evangelio. O mejor dicho, empezó a emitir pactos, compromisos que le devolvían al ser humano la autoridad de funcionar a los niveles de mantener el orden divino y regresar al Edén. Todo en la Biblia se trata de regresar a ese Edén consagrado, el lugar del fuego, de una relación ininterrumpible con el Creador. Entonces, vamos a analizar un tramo más para que esta reflexión se le quede inculcada dentro de cada uno de ustedes. Yo sé, estoy emitiendo mensajes de diferentes niveles. A lo mejor usted por una parte no me entienda, pero por otra parte sí. Lo importante es que cada uno se lleve algo claro esta noche. La necesidad realmente de cada vez más ser espirituales, no para hacernos sentir superiores a los demás, sino para sentirnos y aplicarnos en la conciencia donde Adán y Eva estaban, en el espacio de todo bueno, en el espacio donde nosotros solamente tenemos que mantener el orden de lo divino sustentado sobre el amor, la obediencia y la humildad, en el espacio donde nuestra conciencia no solamente es vivir para mí mismo, sino vivir para los otros, servirle el pan al otro, levantar mano santa, cubrir y abrazar a otros, velar por los sentimientos de los otros, conocer a los otros. Bien, y no solamente por el bienestar propio, en los niveles en los que Dios quiere devolvernos a través de su camino, que es Jesucristo, que es la palabra viva, porque el camino realmente, literalmente lo que significa es su conjunto de instrucciones para que nosotros realmente podamos volver a la vida. Por eso, a través de su camino es que él podemos realmente hacer la acción del arrepentimiento, porque la acción del arrepentimiento es devolvernos al lugar inicial donde inició todo, donde inició la bendición que nos redime, donde inició la relación de nosotros somos sus hijos y él nuestro Padre, donde él cubre todas nuestras necesidades, y aun cuando nosotros realmente nos sentimos desnudos por toda la razón de nuestra maldad, él sabe hacer un sacrificio de víctimas ajenas a nuestro mal, que nada tienen que ver para cubrir nuestras desnudeces. Porque hemos dicho en otras ocasiones que el primer sacrificio que se hizo, lo hizo Dios para redimir la desnudez de la humanidad.
porque el ser humano quiso cubrirse en su acción de autojustificación con hojas simples de higuera, mientras que él tuvo que matar animales para cubrirlos con sus pieles. Empezaron a morir los justos por los injustos. ¿Qué tenían que ver esos animales? Nada. Es un preámbulo profético de aquel sacrificio que iba a cubrirnos por toda una eternidad, nuestras desnudeces. El sacrificio de nuestro Maestro. El sacrificio que se revela cuando el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo más preciado se pone en stand-by para que ahora el Hijo de Dios más amado baje y dicho sacrificio sea reanudado ahora con una magnitud más resonante que nos pueda otorgar la vida eterna. Ser conciencia realmente del tesoro que tenemos nos hará despertar a tiempos donde la realidad es que no es que por más teoría evangélica que tengamos, la realidad es que el mundo realmente no se está haciendo un mejor mundo, sino que todo lo que indica es la necesidad del surgimiento del Mesías en su reino milenial. A través de los tiempos las cosas se pondrán peores. Y todos los días estamos viendo como la insensibilidad humana aumenta. Y no le tengo que comentar las noticias que ya todos sabemos. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cada vez todas las almas se están calibrando a un solo grito de decirle al Mesías que regrese ya. La pregunta es si habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre. Si habrá la emuná del Padre de la emuná, que es la entrega de Abraham, el Padre de la emuná, de su cosa más preciada. Recordemos el sistema del templo, del cual también hicimos reflexión acá, que entrando por la puerta, con lo primero que nos encontramos es con el altar del sacrificio. Y que luego entonces recibimos la revelación del Espíritu Santo, y que luego entonces vamos con los mismos carbones con que nuestra carne fue deshecha y quemada, encender ahora el altar del incienso. Todo lo que se vuela a esos procedimientos de la humillación, del arrepentimiento, y pretende traer fuego a ese altar del incienso. Dicho fuego es extraño, porque es un fuego que primero no fue reconocido en el altar del sacrificio, donde se ha de quemar tu carne y la mía. El fuego inmediato a la puerta, porque por Yeshua a la puerta empezamos a adquirir la conciencia de que necesitamos esos niveles sacrificiales, donde deponemos nuestro orgullo para poner su voluntad. Y donde cuando recibimos el pan, antes de dar el primer bocado, miramos si el de al lado ha comido. Cuando somos padres tenemos ese nivel de autoridad. Y siempre los niveles de autoridad van directamente proporcional a los niveles de responsabilidad que tú tienes hacia los otros. Primero tenemos la autoridad de ser criatura, porque de todas maneras tenemos el poder para crecer, multiplicarnos y dominar. Para labrar el jardín, para ser fructífero y dominar. Ese es el número uno de todos los mantos de autoridad que tenemos. Luego entonces diferentes mantos de autoridad Dios tiene preparados sobre nosotros a la medida que nosotros asimilamos nuestra responsabilidad como parte de la rectificación del mundo torcido a consecuencia del primer Adán. Así que nuestra responsabilidad es de ser portadores de la luz para alumbrar la plenitud de las naciones. Y no es sino hasta el complemento de la plenitud, de la totalidad de las naciones, de la totalidad de los gentiles, que Cristo viene. Porque lo anhelamos. Entonces, tenemos diferentes maneras de ser esa luz. Y es siendo por testimonio esa luz y enseñando de manera literal su palabra. Y hablo en estos términos porque de frente mío hay
una multitud de hombres y mujeres que hace años entraron al redil. Asumir la responsabilidad de portar su luz es comportarnos para mantener el equilibrio de lo bueno, dejando germinar la buena semilla en la tierra que nosotros somos y en la tierra que nosotros como semillas también hemos sido plantados. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Jorge. Es dejar que Dios realmente dirija nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento. Y le voy a dar un secreto que ya no será tan secreto a partir de que se lo dé. A ti te gusta esa, Carol. ¿Y dónde está Melvin? Yo se lo revelé a él. Yo se lo compartí a él el domingo pasado, porque el Señor me lo reveló ahí mismo. Y esos son privilegios de luces que Dios nos da. Bien, Dios le dice a la serpiente como consecuencia de lo que hizo. Le dijo que la simiente, que es la simiente de ella, la serpiente, iba a pelear con la simiente de la mujer. Que la simiente de la serpiente iba a atacar a la mujer en el calcañar. Y que la simiente de la mujer iba a atacar a la serpiente en la cabeza. Y lo que Dios nos está revelando, o sea, lo que está diciéndole él a la serpiente es la manifestación, es un decreto profético de cómo serán las cosas a través de los tiempos, siendo que esa mujer es como el lenguaje en apocalíptica, quiero que sepan, es un género literario que se maneja en hebreo, en Israel. Dentro de todos sus géneros de literatura, ellos tienen un género que se llama apocalíptica, y es precisamente es una escritura en el lenguaje simbólico que está escrito Apocalipsis. Allí dice que la mujer, que es Israel, de esa mujer viene el Mesías, más propiamente de Judá. La salvación viene de los judíos, refiriéndose que el Mesías iba a ser judío. No judío de religión, sino judío de gentilicio. Es decir, él venía de la tribu de Judá. Recuérdense que él venía como hijo de David, de la casa de Judá. Entonces, la mujer en Génesis es Israel, no precisamente Israel natural. ¿Quiénes son Israel? Los que todos los días interactúan con Dios, porque el significado literal de Israel es bajo dirección, o mejor dicho, dirigido, mientras que el significado conceptual de Israel es el que pelea con Dios, el que lucha con Dios. Es una persona que es fiel, que es permanente en el diario vivir, procurando la búsqueda y la relación con Dios. Obviamente, el que ama a Dios ha de amar a su prójimo y ha de amarse a sí mismo. Entonces, para completarle la revelación, Satanás tenía una ventaja versus la ventaja que tenía la mujer sobre él. Así que la gran ventaja que usted tiene sobre la serpiente es mucho superior, porque resulta y viene a ser que usted, que es fiel a Jesucristo, es Israel, y la potestad que eso le da a usted sobre la serpiente la supera a ella 100%. Entiéndase que usted puede pisarle la cabeza sin mucho esfuerzo, porque si la serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su pecho, un animal que se arrastra sobre su pecho solamente le llegará a los tobillos. Por eso el alcance que ella tiene hacia usted es los tobillos. Pero si a usted una serpiente le ataca por los tobillos, en toda su vida solamente le puede hacer tambalear. Quizás caiga, pero usted se va a poder reponer. Pero ¿qué pasa con una serpiente que usted la agarra con unos buenos tacos y le pisa la cabeza? ¿Qué pasa? La aniquila literalmente. Pero entonces, para completarle la revelación, el significado literal
de Jacob es talón. La serpiente ataca ¿dónde? En el calcañar. Y calcañar y talón, ¿qué es? Sinonimia. Sinónimo. ¿Verdad, profe? Entonces, mientras tu mentalidad sea la de un suplantador de autoridades, si de repente yo vengo al mundo a codiciar las posiciones ajenas, primero yo carezco de la identidad, porque yo soy ignorante de que a mí Dios me dio mi identidad y mi posición en el reino. Cuando a mí me falta esa identidad de hijo, yo estoy usurpando otras identidades. En esa mentalidad yo soy Jacob, pero me falta el encuentro con el ángel de Dios y mi fidelidad a él hasta que raye el alba. Estamos hablando del proceso necesario para que la mentalidad de Israel se madure en ti, iglesia. Porque siendo Israel, ni siquiera el enemigo representa un real peligro para nosotros. Por eso Balaán no podía maldecir al pueblo nunca. ¿Balaán? Sí, Balaán. Por eso Balaán no podía maldecir al pueblo nunca, porque nadie maldice a alguien que ya Dios ha bendito. Y como nosotros leímos ya que nos bendijo Dios en Adán, pero nos bendijo Dios en Abraham. Siempre y cuando el hombre y la mujer de Dios estén alineados, y como yo le decía a mi hermano Germán, puede que sea que haya una bruja por ahí chupándose a los niños, pero los hijos de Dios que están alineados son inchupables. Mientras usted está alineada, mi hermano, mi hermana, y alineado, usted es inchupable. Quiero que lo sepa. Le puede dar gripe, es más, hasta se puede morir. Pero usted tiene vida eterna garantizada en Cristo. Y la gloria es para Dios. La garantía de la resurrección para vida y para reinar con Él en su reino milenial están selladas en ese pacto de la gracia. En esos altares de gracia con los que Dios ha insistido tanto por tanto tiempo. Por su infinita misericordia. Mientras somos talones, estamos cara a cara con Satanás. No digo yo comernos vivos, pero cuando somos Israel, estamos en la dirección del Eterno y solo tenemos que caminar sobre su cabeza. Aleluya. El justo no tendrá temor de malas noticias. El justo es el que obedece su palabra sin ponerle condiciones, sin decir, pero yo a lo que estoy acostumbrado es a lo que me enseñaron. ¿Y qué tal si la cultura te enseñó el mal? ¿Qué tal si sobre ti hay capas sobre capa de cultura, biología, etnia, códigos diferentes? Porque ciertamente, como dije en aquellos días, los seres humanos nacemos desbloqueados, nacemos separados, porque nacemos con la herencia de muerte, donde capa sobre capa está sobre nuestra alma para ocultar lo que de Dios tenemos. Pero por eso Dios trae desde el inicio de esos tiempos capa sobre capa de bendición y de pacto que nos van sacando a la luz. Recibe con gratitud los procesos que sirven para madurar el Israel que está en ti. Aquella persona que ha podido superar los procesos con alegría. ¿Cómo es que dice la palabra? Los que con lágrimas siembran,
con alegría cosechan. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ministrar un ambiente ya para recibir una bendición y culminar. Fíjense que nosotros estamos aquí. A veces los seres humanos, y con esto no quiero señalar a nadie, porque también yo padezco emociones. Y gracias a Dios por las emociones, resulta que los seres humanos somos democráticos. Es decir, usted conoce la palabra democracia. La democracia es la decisión colectiva de la mayoría más uno, de la mitad más uno. Con eso se establece un voto y el que saca la mitad más uno ganó. Eso decimos que es una selección por democracia, donde el pueblo, demo, ejecuta su opinión. Pero nosotros somos democráticos porque, según la opinión de cómo yo me sienta hoy, entonces yo me muevo, me paro, me siento, me subo y me bajo. Y también yo soy así porque yo soy un ser humano. Benditas sean las emociones, pero nosotros tenemos instrucciones de Dios para resistir aún nuestras propias emociones. Fíjense que nosotros tenemos la premisa de dominarnos a nosotros mismos y en nuestra maduración aprender a dominar aún nuestras propias emociones. Porque si por emoción yo voy a entrar a la barca o me voy a quedar fuera, es probable que se vaya la barca y yo me quede fuera. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que superar la emoción e irnos por encima. Irnos por encima. Irnos por encima de la emoción. Llegar a conectar, hacer una buena administración de nuestras emociones para rechazar las malas y quedarnos con las buenas, para regocijarnos antes de la manifestación sustancial de la promesa de Dios, y a partir de la que la recibimos promesa, empezar a gozarlas antes de que la manifestación sustancial llegue. Eso es costumbre del pueblo de Israel. Nosotros lo podemos ver en la Biblia. Por eso ellos, antes de recibir la manifestación, ellos hacían altar y se desprendían de 2 o 3 bueyes y los mataban en el altar. Pero todavía no había recibido la manifestación, porque Dios fue que habló, y Dios habla y Él cumple. Y en el salón de la fe, en el Nuevo Testamento, dice: como muchos murieron y todavía no han visto la promesa del Eterno, pero si Dios habló ayer, hoy o en el milenio, Dios va a cumplir. Aleluya. Padre, bendito sea tu nombre, alabado sea. Fortalece aún más esta casa, Señor amado, desde la cabeza hasta los pies. Cubre, Señor Dios mío, a nuestros mentores a través de los años. Todos los que han sembrado su preciosa semilla en nuestra formación, aún nuestros mentores inmediatos como nuestra pastora Betania y aquellos a los que tú vas a seguir usando a futuro para nuestra formación. Ayúdanos a ser, Señor amado, administradores del buen pan y del pan del amor, del pan de la misericordia. Bendice, Señor amado, cada palabra que sale dirigida de nuestros corazones por tus manos. Ayúdanos a orar por cuantos necesitados tú nos pongas delante y a manifestar tu amor, el que tú has sembrado en nosotros. En el nombre precioso de Yeshua. Amén.